Cuando ustedes se enfrentan a esta cosa que ocurre muchas veces, no digo todos los días, pero muchas veces, de tener que determinar una cuantificación de una indemnización, por un lado tienen ciertas normas, pocas normas normalmente, y tienen que tomar decisiones. Y estas decisiones que tienen que tomar se materializan en dinero. Si creemos que el dinero no es más que una unidad de cuenta y no pasa nada en el mundo, bueno, hasta ahí, hasta para eso sería interesante tener un procedimiento. Pero además, y lo que me interesaría que todos más o menos pudiéramos coincidir cuando saliéramos de aquí, esas cantidades de dinero tienen alguna influencia. Mi idea en los próximos minutos es intentar mostrar cómo inciden los montos de las indemnizaciones y todo el sistema tendiente a establecer estas indemnizaciones en la justicia ordinaria que conocemos de todos los días y de este mundo imperfecto en el que vivimos, en el bienestar general de una sociedad. Es un poco extraño pensarlo en estos términos porque nuestra educación tradicional nos ha dicho que un problema de daños es un problema entre A y B. Alguien daña, otra persona es dañada y a la sociedad no le pasa nada, a nadie le pasa más nada y todo es un problema de redistribución. Todo lo que uno pierde, otro lo gana. No cambia el bienestar más que de esas dos personas. Eso nos creemos. Pero nos guste o no nos guste, las cosas no son tan sencillas. Las implicancias de los daños en el bienestar son sumamente importantes. Entonces, en este tiempo reducidísimo que tenemos, vamos a hacer un par de ejercicios, si ustedes me ayudan. ¿Existe una responsabilidad objetiva desarrollada en Guatemala o la responsabilidad es básicamente por culpa? ¿Cómo? ¿Nombre? ¿Su nombre? Yo me llamo Marta Castro. Marta. Soy juez laboral. Muy bien. Cuéntame. Un poco desarrollado y muchas veces lo que se tiene que hacer es acudir a las tablas de las aseguradoras. Eso es para determinar los montos, pero yo lo que digo es una cosa un poco diferente. Yo digo, para atribuir responsabilidad a una persona, ¿existe eso que se llama responsabilidad objetiva o factor objetivo? Existe. ¿En qué sectores existe? Prácticamente todo es objetivo, nunca se mira la culpa del autor, o se requiere culpa. Sí. Yo considero que no hay una cuestión aquí estatalizada objetiva, ¿verdad? En base a que no es como el derecho que en otros países, de que se tiene inclusive cuánto vale un meñique o cuánto vale un cigarro. Pero estamos en un paso un poquito diferente. A mí me parece que el problema que existe en Centroamérica en daños en general es que no existe una teoría jurídica acabada. ¿Estoy en lo correcto? Claro. Digo, no existe una teoría jurídica acabada de la responsabilidad. Existen ciertos casos en los cuales se sabe que más o menos se otorgan indemnizaciones y ciertos montos que más o menos son los montos que se dan por esas cosas. Pero no existe ninguna idea, no existe de modo desarrollado y sistemático un estudio de estos temas. Que me parece que es muy interesante que lo hubiera en algún momento y si hubiera algunos mensajes que quedaran de estos, ese sería uno de los mensajes importantes. Estudiar estas cosas, como decía Alfredo, es entrenar el sentido común. Y estudiarlas sistemáticamente y profundamente es decidir de un modo mejor que el mero sentido común no entrenado. Vamos a pensar en estos términos, a ver qué les parece. Nos olvidamos del derecho, nos olvidamos del Código Civil francés y del Código guatemalteco. Pensamos en una cuestión meramente económica que ustedes quizás hayan oído hablar de esto cuando se habla de problemas ambientales o de derecho ambiental. ¿Alguien escuchó hablar de la palabra externalidades? Sí, externalidades sí. Bueno, olvídese lo que escuchó y empezamos de cero para los que no escucharon. Yo, además de dar clase de derecho y ser abogado y hacer otras cosas, otras tonterías que uno anda haciendo por ahí,
construyo edificios. Mentira, ojalá fuera verdad. No, no lo hago. Pero hagamos de cuenta que sí. ¿Cómo llegamos al precio de un departamento? Cuando yo vendo un piso, un apartamento, ¿cómo se llega usualmente a venderlo a una cantidad y no a otra cantidad? ¿Por qué valen más los diamantes que el agua? Son más escasos. Si no tenemos diamantes, ¿nos morimos? Alguno dirá que sí, no. Bueno, pero es un mundo muy duro. Necesitamos agua todos los días y no necesitamos diamantes, pero pagamos más por los diamantes que por el agua. La idea más... Sí, perdón. Perdón, yo creo que la diferencia de precios entre diamantes y agua no se trata de que haya más agua que diamantes, es más fácil extraer agua que extraer diamantes. ¿O será con independencia de la facilidad relativa? Porque puede pasar esto. Puede ser difícil extraer diamantes, pero yo, si voy caminando por la calle y me encuentro un diamante, el único esfuerzo es agacharme a recogerlo. Y lo puedo vender al mismo valor que lo vende otro que empeñó toda su vida buscando diamantes en minas contaminantes de Sudáfrica. A mí no me causó ningún esfuerzo. Si todo fuera esfuerzo o trabajo, uno diría, bueno, me agaché, lo levanté, estoy dispuesto a vender ese diamante en poquito. ¿Será así? No funciona así el mundo, parece. La teoría más estándar de la economía dice, bueno, lo que pasa es que los precios no son más que un punto en el cual se cruzan nuestras preferencias, aquello que queremos, con el stock de cosas que satisfacen nuestras necesidades. Tomamos mucha agua, pero hay mucha agua. Nos gustan mucho los diamantes, pero no hay tantos diamantes. Los precios llegan a través de ese mecanismo descentralizado y bastante espontáneo de decisión. Pero lo que ocurre entonces es que si salimos de los diamantes y el agua y vamos a mis apartamentos, yo voy a necesitar comprar ciertos insumos para producir esos apartamentos. Voy a necesitar concreto, voy a necesitar ladrillos, hierro, y cada una de esas cosas, cada uno de los factores, voy a tener que pagar salarios, y cada uno de esos factores ocurre algo parecido respecto de su costo que lo que pasa con los diamantes o con el agua. Si hay más personas que los demandan en relación a la cantidad que hay, cuestan más, si hay menos, cuestan menos, y la conjunción de todo lo que pago es el precio al cual voy a poder vender mi departamento. Se daría la casualidad mágica que lo que valoramos los apartamentos y lo que valoramos los factores tendría consistencia, ¿no? A veces pasan cosas que hacen que estas relaciones se rompan. ¿Qué pasa si yo, en esto que estoy haciendo, en mi actividad de constructor, que es la única que me da dinero porque el resto no da, robo los ladrillos? Salgo todas las noches con un camión y una banda de amigos delincuentes y robo los ladrillos. ¿Podré vender los apartamentos más baratos, igual o más caros? ¿A quién dijo? A ver, vamos por parte. Vamos. ¿Nombre de pila? Lucas. Douglas. Vamos, Douglas. ¿Por qué más baratos? Porque adquiere un producto pues, sin pagar a cero costo. A cero costo. En lugar de pagar 1 más 1 más 1 y llegar a 10, pago 1 más 1 más 1, no pagué los ladrillos, 9. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo venderlos más baratos? Sí, puede. ¿Puedo competir mal con mis competidores? Porque ellos los compran los ladrillos. Yo me los robo. Entonces, que mis productos sean más baratos, ¿estará beneficiando a la sociedad o no? No, porque aquellos a los que les robé los ladrillos están viendo perjudicado su bienestar. ¿Se acuerdan lo que nos contaba Alfredo de Pareto? ¿Será un óptimo o yo estaré perjudicando a unos para beneficiarme yo? ¿Qué les parece? Yo le quito bienestar a unos para mejorar yo.
esto no tiene nada de óptimo. Esa situación, cuando le quito bienestar a alguien, capto ese bienestar y no le pago nada por eso que le quité, es lo que se llama externalidades. Una externalidad, entonces, a los economistas les preocupa por este motivo. Una externalidad genera una distorsión en un mercado de competencia perfecta. En un mercado que parece de competencia perfecta, cuando hay externalidades, hay una falla de mercado. No se llega a ese punto, que es lo que Alfredo nos decía que es un óptimo de Pareto, al cual nos conduciría un modelo muy abstracto, pero que fue muy útil para la economía durante muchos años, que es el modelo del mercado de competencia perfecta. Entonces, esto lo descubrió, nadie descubre las cosas solo, por supuesto, pero, digamos, la paternidad básica de esta idea se le atribuye a un economista inglés, Pigou, que en el año 1925 diseña esta idea, entiende esta idea y la expresa más o menos claramente. ¿Qué ven de parecido jurídico a esta idea económica de externalidad? ¿Cuál sería un equivalente jurídico a esta idea económica de bienestar? Quitar bienestar a otro sin recompensarlo. Si lo tuviéramos que decir en juris, que es el lenguaje que hablamos los de derecho, es como si fuera español, inglés, nosotros hablamos en juris, por decir. ¿Qué diríamos? Un enriquecimiento indebido. Más que un enriquecimiento indebido, cuando la pérdida de bienestar se produce por cuestiones muy evidentemente, podríamos decir, físicas para empezar. Después vamos a refinar la idea. Por ejemplo, imaginémonos que a mí me gusta hacer operaciones a corazón abierto. Cuando no hago ni derecho ni construyo edificios, hago operaciones a corazón abierto. Pero no me tomé el trabajo de estudiar medicina, porque tenía otras cosas que hacer, estaba con los departamentos, robándome los ladrillos. Entonces, de tanto en tanto se me mueren más pacientes de los que deberían. ¿Le quito bienestar a ellos al matarlos? Sí. ¿Se los recompenso de algún modo? No. ¿Es una externalidad? Sí. ¿Cómo le llamamos eso en términos jurídicos? Daño. Daño. Primer descubrimiento de la mañana de esta sesión. La idea jurídica de daño y la idea económica de externalidad son muy, muy, muy similares. Si tuviéramos mucho más tiempo, podría explicar que no son exactamente lo mismo, pero son muy similares. Entonces, solo para avanzar rápidamente, cada vez que diga externalidad o daño, es lo mismo. Entonces, a la economía, por lo menos en esos términos en que describí la economía, no le gusta que existan externalidades porque eso lleva a una disfunción del mercado. Al derecho no le gusta que existan daños porque eso lleva a algo disvalioso en términos del sistema jurídico. Hasta ahí parece entonces que la economía nos podría dar algunas ideas de las que elaboró en su campo sobre esto de los daños. Yo les voy a hacer una pregunta personal. Otra pregunta personal. ¿Ustedes valoran su vida? Sí. ¿Ustedes tomarían, digamos, su vida la valoran por encima de... ¿La valoran mucho, más o menos, poco? Mucho. O sea que tomarían muchas precauciones para no perderla. ¿No? Si se les cayera, no pasa en Guatemala, pero en algunos países la gente hace fiestas en algún piso, toma cerveza, se toma cerveza en algunos países, se dejan los vasos en los balcones y a veces cae un vaso. No es que ocurra en Guatemala, pero en algún país puede pasar eso. Si una persona pasa caminando por abajo, cae un vaso desde el 10º piso, ¿puede sufrir un daño grave y hasta la pérdida de la vida de la persona o no? ¿Ustedes valoran su vida? ¿Van con casco por la calle? ¿En qué quedamos? Hay algo raro, acá está pasando algo raro. No pasa nada raro.
Así pensamos los seres humanos. Aunque valoramos mucho nuestra vida, no comparamos todo lo que valoramos la vida con todo lo que nos costaría tomar precauciones. Comparamos algo más, incluimos algo más en la comparación, y es la probabilidad. Aunque sería muy malo si perdemos la vida, es muy improbable que se nos caiga un vaso de cerveza, por eso no salimos con casco. Entonces, en nuestra vida actuamos en algún modo como actúan agregadamente las sociedades. No estamos dispuestos a tomar todas las precauciones posibles para prevenir los daños. Cuando se decide hacer una carretera nueva, un ejemplo clásico de Calabresi nos dice cuando se construye el túnel debajo del Mont Blanc, en el túnel debajo del Mont Blanc se podía prever que iba a haber un muerto por cada kilómetro de túnel. ¿El derecho tolera que haya un muerto por cada kilómetro? Sí lo tolera, Noemí. Sí lo tolera, Noemí. ¿Están prohibidos los carros en Guatemala? Que haya carros en Guatemala que no estén prohibidos significa que el año próximo va a haber una cantidad de muertes asustadora, dirían los brasileños. Una cantidad de muertes muy importante. Pero permitimos los autos. Lo que parece que, todo esto que parece raro, dicho así, cuando nos ponemos a pensarlos en términos, nuevamente, de sentido común, nos damos cuenta que nos gusta vivir así. Nos gusta vivir sufriendo algunos hipotéticos, mejor dicho, potenciales daños y tomando solo algunas precauciones. Esto es una buena pista para pensar en cómo avanzar en este campo. No es lo mismo decir que estamos dispuestos a sufrir algunos daños que estamos dispuestos a sufrir cualquier daño en cualquier cantidad y cualquier magnitud. Estamos dispuestos a sufrir solo algunos. Si tomando poco esfuerzo, si adoptando pocas medidas de prevención, pocas medidas para prevenir daño, medidas que nos cuesten poco esfuerzo o poco dinero, podemos prevenir daños más grandes, ¿tomaríamos esas medidas o no? O mejor dicho, ¿deberíamos tomar esas medidas o no? ¿Qué les parece que sería lo razonable? ¿Sí? ¿Tomaríamos? A mí me parece que sí. Y esto tiene una fuerte relación, nuevamente, con esta idea de eficiencia. Hay una versión bastante normal que piensa que la eficiencia está contrapuesta a la justicia. Que uno dice, bueno, usted nos va a enseñar a hacer un sistema muy eficiente, pero a nosotros no nos interesa. Nosotros queremos un sistema justo. Nosotros tenemos ideas humanistas, progresistas, comunitaristas. Queremos a nuestro prójimo. Queremos tanto a nuestro prójimo como a nosotros y por lo tanto la eficiencia no nos interesa nada. Entonces yo les voy a replicar una cosa diferente. Mi tesis va a ser que la eficiencia no está contrapuesta a la justicia, al menos no lo está siempre, y muy por el contrario, muchas veces la eficiencia integra nuestra noción intuitiva de justicia. Hagamos un experimento. Nombre de pila. Milton. ¿Cuánto hace de frío en Guatemala el día más frío del año? 8 grados. Bueno, 8 grados no es un día muy frío, como se imaginarán. ¿Hay viento? Más o menos o mucho. Más o menos. Donde yo vivo puede hacer 12 bajo cero. Y puede haber un viento de 40 o 50 kilómetros. La conjunción de ambos puede dar una sensación térmica de unos 20 o 25 grados bajo cero. Si estamos en una clase y está una puerta abierta, ¿qué pasa con nuestro bienestar? Al cuarto infierno, al séptimo infierno se nos va el bienestar. No se puede hablar. Supongamos que todo se arregla cerrando una puerta. Yo tengo dos opciones. No puedo bajarme de este estrado, por el motivo que sea. Puedo pedirle por favor a Milton que la cierre, o puedo pedirle a... ¿Nombre? Sí, de pila.
¿Cómo? Julio. Milton o Julio. No les pregunto sobre economía. Les pregunto qué considerarían ustedes justo en el sentido de socialmente correcto que haga yo. Que le diga, Milton, por favor, ¿podría cerrar la puerta? O Julio, por favor, ¿podría cerrar la puerta? Fácil la decisión, ¿no? Bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la eficiencia? Es que está cerca. La decisión se toma por distancia. ¿Qué pasaría, en cambio, si Milton tuviera una pierna quebrada y no pudiera levantarse? ¿Sería igualmente justo que yo le dijera a Milton que vaya a cerrar la puerta? Ya no. ¿No subyacerá en el fondo que lo que estamos midiendo son esfuerzos, pérdidas de bienestar, y que preferimos que las cosas las hagan aquellos, mejor dicho, que eviten las situaciones que nos quitan bienestar a todos, aquellos que pueden hacerlo de un modo más barato, menos costoso, menos esforzado? Cada vez que diga costo va a significar menos esfuerzo. Tiene algo para decir, interesante. Este es el momento. Cuénteme. Lo que usted acaba de decir equivale a muchas cuestiones que se dan en la vida real. Todo esto es vida real. Porque, por ejemplo, para varios compañeros aquí que venimos del ramo laboral, Sí. ¿qué pasa con el empleador? Prefiere pagar una mano de obra barata para reducir sus costos. Por supuesto. Por esfuerzo. Por supuesto. La mano de obra menos calificada va a implicar menos demandas a la hora de una terminación. A veces sí y a veces no. Por un ejemplo. A veces. Pero vamos a que son cuestiones tan de sentido común, como decía el anterior ponente, y la economía está tan basada en el sentido común, tan en la comodidad del ser humano, que se prefiere no invertir en esas precauciones porque... Brillante. ¿Cómo es su nombre? María Cristina. María Cristina. María Cristina nos está diciendo que el empresario es un capitalista salvaje en la vida real. Y es verdad. Y hay otro capitalista más salvaje que el empresario, el consumidor. Cuando el consumidor va a comprar, ¿cómo se llaman aquí para limpiar trapos, para limpiar repasadores, decimos nosotros, no sé, repasadores? Me alegro que hablemos el mismo idioma. ¿Cómo? ¿Cómo? Limpiadores. Cuando el consumidor va a comprar limpiadores al supermercado y encuentra unos a 5 quetzales y otros a 50 quetzales, los de 5 quetzales los hicieron niños casi esclavos en Indonesia. Los de 50, señoras alemanas rubias, altas con estudios universitarios. ¿Qué elige el consumidor? Quizás todos somos, a pesar nuestro, más capitalistas salvajes de los que nos creemos. Quizás el problema no es que haya agentes malos y agentes buenos como categorías en el mundo, sino que la bondad y la maldad quizás esté bastantemente distribuida de un modo gaussiano, de un modo medio estándar, y todos los seres humanos nos movamos de un modo que por ahí no nos gusta tanto. Cuando vayan a comprar limpiadores de nuevo, recuerden. Ahora me podrán decir que no lo sabían, ahora lo saben. Si después siguen eligiendo los baratos, problema de ustedes. Pero nos dijo, María Cristina. María Cristina nos dijo algo interesantísimo. A veces se prefiere no invertir para bajar costos, para vivir más cómodamente, para destinar ese dinero a comprarnos carros bonitos y televisores bonitos y no tomar esas medidas de prevención que hacen que otros pierdan bienestar. Y esto es así si no tenemos un sistema jurídico adecuado. Si no tenemos un sistema jurídico adecuado, estas cosas ocurren de ese modo. Tenía pensado pasar unos gráficos y desistí, pero déjenme solo este. Esta curva tan extraña, tan sencillita, sería simplemente una curva de costo social. Costo social no es más que la suma de los costos de las personas implicadas en ese pequeño universo. Acá pensamos en dos personas, uno que invierte en prevención y otro que no invierte nada, otro que sufre las pérdidas. La idea no es invertir
lo máximo en prevención para minimizar el costo de las pérdidas, sino que usualmente, al menos, sería exigible invertir en prevención de modo tal que la suma de esto más esto nos dé el costo social más bajo. Salir con casco sería esto. Salir con casco a la calle sería tomar muchas precauciones, demasiadas medidas de prevención, asumir mucho costo para prevenir. Operar sin haber estudiado medicina sería esto. Yo desarrollo mi hobby decididamente, abro a quien quiero de tanto en tanto, lo engaño un poco, le saco el corazón, a veces, alguna vez lo salvo, casi nunca. Lo que hacemos habitualmente y lo que se llama eficiencia en estos términos en que estoy usando esta palabra es ni más ni menos que esto. Buscar una situación tal que tengamos autos y muertos, tengamos túneles y muertos, tengamos peatones y dañados por vasos de cerveza, pero no más de lo necesario, no más que lo que estaríamos dispuestos a afrontar como sociedad de acuerdo a esa interacción que se llama mercado o esa interacción que se llama sociedad. Entonces, Pigou, este señor que había inventado esta idea de externalidades, entendía que lo que había que hacer al que se ponía en esta situación, al que no invertía nada y contaminaba a otros, y de este modo les sacaba bienestar, pero a su vez sus productos salían al mercado sin pagar por el aire puro que les estaba contaminando a otros, había que poner un impuesto. Entonces decía, mire, este hombre tendría que haber invertido 5. No invirtió nada. ¿Qué hacemos? ¿Un impuesto de cuánto le ponemos? De 5. Si le ponemos un impuesto de 5, va al menos al mundo, sus productos van a salir a la sociedad, van a salir al valor que se debería, va a competir igual con otros y ya no le va a convenir no utilizar las medidas para no contaminar que usan los otros. A mí me va a convenir empezar a estudiar medicina, porque me va a salir tan caro pagar por lo que estoy haciendo que me va a convenir ir a estudiar medicina. ¿Se dan cuenta, y lo hago intencionalmente, estoy pasando de costos y beneficios monetarios a no monetarios, porque para esto no nos interesa la moneda más que como un medio. Cuando hablo de costos y beneficios, hablo de bienestar, hablo de calidad de vida, de felicidad, ni más ni menos que eso. Esta idea, sin embargo, fue refutada o fue cuestionada por un gran profesor y economista fallecido recientemente y que Alfredo mencionó, que se llama Ronald Coase. En este punto voy a hacer una mezcla de tecnologías. Voy a utilizar la slide solo como iluminación y voy a escribir. Mis aptitudes para el dibujo son lamentables, pero voy a intentar que se entienda algo. Les cuento una anécdota. Ronald Coase era una persona muy inteligente. Vivió muchísimos años. 103, ¿cumplió los 104? 103, no cumplió los 104. 103 años y no le faltó mucho para los 104. Cuando era joven hizo un artículo, lo citaron para un tema que era la distribución del espectro de radio en California, y empezó a pensar un tema que no sé si en Guatemala es conflictivo, pero en Argentina ha traído recientemente algunos problemas bastante interesantes. Pero en ese momento podríamos decir sin mayores implicancias políticas explícitas. Pero como hace la gente inteligente, Newton, por ejemplo, puede descubrir que la caída de una manzana y el giro, la órbita de los satélites de Júpiter responden al mismo principio. Otros tenemos la desgracia que se nos puede caer un cargamento de manzanas en la cabeza y no vamos a descubrir nada. Pero Coase, que era más como Newton que como otros, dijo, estas mismas ideas tienen proyecciones a otros ámbitos. Y dijo, me parece que Pigou está equivocado. Ahora les voy a contar qué dijo. Pero primero se lo contó a sus colegas y todos lo miraron con cara rara. Vieron que siempre toda innovación en el derecho,
en la economía, en las ciencias, a uno lo miran con cara rara. Cuando empezamos a dar estos cursos, ustedes nos miran con cara rara. Bueno, y entonces empezó a contar su idea. Y le dijeron, bueno, pero ¿por qué no haces un seminario? Entonces un día se reúnen en la oficina del decano de la Escuela de Economía de la Facultad de Chicago, con alguna gente bastante inteligente, algún premio Nobel entre ellos, y empieza a explicar. Lo siguieron mirando con cara rara. Le dijeron, está interesante esto. ¿Por qué no haces un artículo? Entonces publicó un artículo que se llamó El problema del costo social, de 1960. Este artículo fue el más leído de la historia de la economía moderna y el más leído de la historia del derecho en los Estados Unidos, al menos. Se ganó el premio Nobel. Cuando sube a recibir el premio Nobel, da su discurso y dice, estoy muy contento, les agradezco mucho por este premio, qué pena que mis colegas, los economistas, no me han entendido, que las ideas que yo sostuve no han tenido consenso y mis colegas, los economistas, no me han entendido. Han sido más fructíferas mis ideas en otras áreas, como en el derecho, como no digo la sociología, sino ciencias sociales, lato sensu, que en la economía. Vamos a ver las ideas de Coase, pero cuando piensen que tienen una idea inteligente y que no son suficientemente reconocidos, acuérdense de Coase. Eso es no ser reconocido después de ganarse el Nobel y todo eso. Vamos a un ejemplo bastante sencillo, que es un caso jurídico real de fines del siglo XIX en Inglaterra. ¿Se ve? ¿Sí? ¿De atrás se ve? Bueno, desafiando su imaginación, piensen que estos son dos casas contiguas. Aquí trabaja un médico y aquí trabaja la P, ¿se ve una P ahí? P, M. Aquí trabaja un panadero o pastelero y aquí trabaja un médico. El panadero estaba viviendo ahí y llega el médico. El asunto es que con el ruido que producían las máquinas del panadero no podía atender el médico. El problema que se plantea es el siguiente. Les insisto, es un caso real estilizado, es decir, sacado los detalles de por medio. Era un caso de lo que en inglés se conoce como nuisance, o en castellano conocemos como inmisiones, ruidos molestos, externalidades si quieren, entre estos dos. El médico demanda al panadero para que cese, para poder trabajar. Dice, no me deja trabajar, tengo que hacer un juicio, voy a hacer un juicio. La tesis de Coase, lo que se conoce como el teorema de Coase, por ahora no voy a dar ningún aditamento, es que en un mundo sin costos de transacción, con ciertas condiciones bastante estrictas, en el cual las personas se mueven como probablemente nos movamos en la realidad por costos y beneficios, lo que va a ocurrir es que va a prevalecer la actividad más productiva sin necesidad del derecho. O en otros términos, el derecho va a ser irrelevante. ¿Hacemos la prueba? Vamos a suponer que el médico gana 5 por año, por día, por mes, lo que se les ocurra, no nos importa. Y el panadero gana 3 en ese mismo periodo arbitrario de tiempo. Coase nos dice, si existe derecho o si no existe derecho, va a pasar lo mismo, va a trabajar el médico. Probamos primero si existe derecho.
¿Qué pasa si hay responsabilidad civil en este caso? Y se atribuye responsabilidad al panadero. ¿Cómo? Se queda sin su panadería. ¿Cuánto tendría que pagar? ¿Cuánto hay que pagar por daños? ¿Cuánto? 5. ¿Por qué 5? Porque es lo que le hago perder a la otra parte. Principio de reparación integral, tengo que pagar lo que le hago perder. ¿No? Sí. Si hay responsabilidad civil, entonces, ¿quién trabaja? ¿Los escucho? No. ¿Quién trabaja? El médico. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto no es muy interesante. Lo interesante que dice Coase es esto. Si no hay responsabilidad civil, igual va a trabajar el médico. ¿Por qué? ¿Será verdad esto? ¿Que las fuerzas espontáneas de los agentes implicados van a llevar a este resultado? ¿O no? ¿Por qué? Explíquenme qué va a pasar. Porque siendo que para el médico implica un costo muy grande no poder trabajar, ¿Qué va a hacer? le va a comprar su panadería al panadero. O por lo menos, ¿qué le va a dar? 3. Porque el médico si no trabaja tiene 0. Si le tiene que dar 3, por lo menos tiene 2. ¿Qué prefiere una persona racional? ¿0 o 2? 2, mala suerte. Muy bien. Entonces, el juego espontáneo de los agentes va a llevar a que trabaje el médico. Si esto es verdad, ¿estamos de más? ¿Para qué creamos escuelas de derecho, jueces, fiscales, abogados? ¿Para qué un sistema tan caro para la sociedad? ¿Solo para llenarnos los bolsillos nosotros, codiciosos? Para que haya un equilibrio. No hay ningún equilibrio, el equilibrio es el mismo. El equilibrio es el mismo. Siempre gana el médico. Si nosotros alteráramos eso, influiríamos. Pero no alteramos, dice el teorema. Es grave esto. Pero no se asusten. Esto es un mundo sin costos de transacción. Y Coase decía, mis compañeros economistas no me entendieron, y tenía razón. Muchos economistas creen que lo interesante de Coase es el mundo sin costos de transacción. Y Coase dijo, a ese mundo sin costos de transacción, ese mundo ideal, perfecto, geométrico, le llamaron mundo coasiano, y ese es el mundo del cual quiero sacar a mis colegas. En el mundo real hay costos de transacción, como nos enseñaba Alfredo. Están en una piscina, quieren comprar helado, no hay delivery. ¿Qué hay que hacer para comprar helado en Guatemala? ¿Qué costos tiene comprar helado? ¿Cuánto cuesta el kilo de helado? 40. ¿Cuánto? 40 quetzales. 40 quetzales. ¿Qué costos tiene comprar un kilo de helado si estamos en la piscina? Vestirnos, tomar el auto, salir, volver, desvestirnos, todo lo que quieran. Y recién tomamos el helado. El mundo tiene muchos costos de transacción. En la vida real, quizás el médico no lo encuentra al panadero cuando lo va a buscar, el panadero desconfía del médico, el panadero no quiere dejarlo porque dice, bueno, a ver si le hago un contrato y después no me cumple. La vida real es mucho más compleja. Entonces, imaginémonos que existen costos de transacción de 3. Que todo eso, que es como arena en los engranajes entre las partes, cuesta 3. ¿Qué pasará en un sistema con responsabilidad civil? Es el mismo mundo, el mismo sistema jurídico con responsabilidad civil. ¿Quién trabajará si existe responsabilidad civil? El médico, porque el panadero va a tener que seguir pagando 3, por lo menos 3, sin llegar siquiera a discutir, 5, por lo menos 5, sin llegar a discutir esto, pero por lo menos 5. Y no va a poder, porque cada periodo va a ganar 3, si va a pagar 5 va a cerrar. Con responsabilidad civil va a trabajar. ¿Es una pregunta?
Vamos. Pero el médico también necesita comer pan. ¿Qué pasa si el panadero no trabaja? Ahora voy a terminar. El panadero ese no va a trabajar. Va a trabajar otro panadero. No es que todos los panaderos van a estar al lado de todos los médicos. Y en un momento, cuando los panaderos sean suficientemente pocos, diría Coase, el precio del pan va a ser muy valioso. Va a ocurrir algo parecido a los diamantes y el agua. Si mañana descubriéramos un yacimiento de diamantes que sea tan grande como el océano Atlántico y Pacífico juntos, yo le aseguro que el diamante va a bajar de precio. ¿Para qué? Otra idea, para aquellos que dicen que la economía no puede hacer predicciones. Yo les aseguro que si se descubre un yacimiento de diamantes como el océano Atlántico, los diamantes bajan de precio. Y estoy dispuesto a apostarle mi casa y mi auto. Otra cosa, estoy seguro que si ustedes venden automóviles, Mercedes-Benz a $200.000, o si los venden a $20, los van a vender más rápido si los venden a 20 que a 200. La economía puede hacer predicciones. Lo que pasa es que a veces se le pide demasiado. Si a la física le preguntamos dónde van a estar los electrones que componen este pedazo de este marcador dentro de 500 años, la física, que es mucho más determinista, por más que conozca las condiciones iniciales de este sistema, no va a poder determinarlo. Entonces, cada ciencia hace predicciones en su ámbito. Pero volvamos a Coase. Por ahora, sabemos que si hay un sistema de responsabilidad, los bienes van a sus usos más productivos. ¿Qué pasa, en cambio, si no hay responsabilidad con costos de transacción de 3? ¿Quién trabaja? ¿Quién trabaja en un mundo con costos de transacción positivos de 3 si no hay responsabilidad civil? ¿Por qué el médico? ¿Va a poder? Le tiene que pagar 3. Más 3, ¿cuánto gana? Va a trabajar el panadero. Luego, que va a trabajar el panadero significa, primero, algo alentador y optimista. Importamos. Somos importantes. El derecho importa. En un mundo con costos de transacción positivos y significativos, sería positivos y relevantes, importamos. Segundo, importamos significa podemos hacer mal o podemos hacer bien en la sociedad según lo que hagamos. Y como el tiempo que queda es mínimo, volvamos a Nuestra Señora que perdió a su chico. Yo creo que probablemente todos los que estemos aquí, si nos dijeran que iríamos a sufrir una tragedia y nos fueran a compensar con $5.000, diríamos que eso no sirve, pero que tampoco sirven 10, ni tampoco sirven 100, ni tampoco los 9 millones que dan en Estados Unidos, que nada compensaría nuestro dolor. Pero la diferencia es que cuanto más nos den, menos madres van a perder su hijo en el futuro. Porque si es verdad que nos comportamos como convinimos que nos comportábamos cuando íbamos a comprar limpiadores o como cuando contratábamos personal, que buscamos nuestro beneficio. Si el sistema está correctamente diseñado, nuestra búsqueda de nuestro propio beneficio nos va a hacer tomar medidas de prevención. Si tomamos más medidas de prevención, si de 0, porque nos importa, pasamos a tomar 5, porque si no las tomamos tenemos que pagar por lo menos 5, quizás 6, y preferimos tomar 5, pasamos de 9 a 2. Olvidémonos ya de dinero. Pensemos en 90.000 niños muertos o 20.000 niños muertos. Hay 70.000 madres que perderían a su hijo. Un error en el sistema o un error en la decisión basado en el sistema nos lleva a esas cosas. Hay mucho para pensar y para investigar en esto. Y hasta desde el punto de vista egoísta, esto nos ayuda
a pensar sobre bases más serias. Bases más serias de, bueno, hacemos algo fácil y se terminó el asunto. Hay mucho para pensar. El análisis económico del derecho de daños da lugar a cursos completos. Y estos cursos nos ayudan a tomar decisiones con fundamentos éticos, económicos y sociológicos un poco más seguros de lo que lo hacemos sin ellos. Entrena nuestra intuición. ¿Llegamos a soluciones perfectas? No. En este mundo no somos perfectos ni vamos a serlo, pero sí podemos ser mejores. Luego, estas cosas me parece que sirven. Ahora sí me parece que nos tenemos que ir a comer. Muchas gracias. Yo estoy a disposición para seguir charlando cuando quieran. Gracias.